Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación, ciudadanía que nos sigue a través de las diferentes plataformas digitales y canal de nuestro Congreso. Damos la bienvenida al maestro Enrique Soto Alba, quien es el tercer entrevistado del día de hoy. Sea usted bienvenido a la Casa del Congreso de la Ciudad de México. Gracias. Con fundamento en los artículos 55, 242, 244, párrafo tercero, 245, todos del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, continuamos con la primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Planeación del Desarrollo en el proceso de entrevistas. Maestro Enrique Soto Alba, es un honor recibirlo en este importante proceso que tiene como objetivo integrar un comité de selección a la altura de los retos históricos que enfrenta nuestra ciudad. La conformación de este comité es un paso decisivo para garantizar que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México cuente con un liderazgo sólido, capaz y comprometido con los compromisos de justicia social, equidad y desarrollo sostenible. La planeación es un compromiso con el bienestar de las y los ciudadanos en una ciudad tan compleja y diversa como la nuestra. La planeación debe ser el eje rector que articule soluciones reales y sostenibles. Esto implica construir estrategias que no solo atiendan los desafíos inmediatos, sino que proyecten un desarrollo ordenado y equitativo para las próximas 2 décadas. El instituto será clave para establecer esta visión de largo plazo y el comité de selección tendrá la responsabilidad de asegurar que este liderazgo esté en manos de quienes compartan estos principios y esta vocación de servicio público. Maestro Soto Alba, su participación en este proceso es una muestra de su compromiso con el futuro de nuestra ciudad y de su disposición para aportar su experiencia y visión en un momento crucial para el desarrollo de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida y estamos convencidas y convencidos de que este ejercicio será enriquecido con sus reflexiones y propuestas. Pues, sin más preámbulo, maestro Enrique Soto Alba, le vamos a conceder el uso de la palabra para su mensaje inicial hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, muy bien. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Desde luego es un gusto, un honor, un privilegio participar de este proceso y tener esta oportunidad de poder dirigirme a todas y todos ustedes. A partir de ello yo comenzaré desde luego un poco en medio del acta o del acuerdo que se tomó dentro de las comisiones, en la forma en la que se organizó. Me permito plantear básicamente 3 partes iniciales en estos próximos 10 minutos. Un poco comenzando por qué fue lo que me motivó para poder participar en este proceso. Sin duda la posibilidad de poder compartir un poco de lo que he tenido la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos en el medio académico, desde luego profesional, y sin duda pues también la posibilidad de poder aportar algo en el mejoramiento de esta ciudad. Seguramente como muchos de ustedes, como padres, madres de familia, siempre la preocupación de qué va a suceder, desde luego, no solamente en términos del futuro de la ciudad, sino a veces uno piensa en nuestros familiares que salen y que esperamos que regresen con bien. Y mucho de eso tiene que ver con la calidad de vida y la forma en la que estamos planteando y diseñando nuestras ciudades en México y desde luego la Ciudad de México, ¿no?, como parte de la zona metropolitana del Valle de México. En segundo término plantearé un poco de manera muy breve, ya seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisar mi perfil, el currículum. De manera muy breve nada más señalar, mi licenciatura es de urbanista de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es una de las 4 carreras que tiene nuestra Facultad de Arquitectura en la UNAM. Tengo una maestría en urbanismo dentro también de la Facultad de Arquitectura y actualmente soy candidato a doctor también por la UNAM en un tema que se ha denominado, en los últimos años ha tenido un impacto en la discusión en términos de lo que se denomina financiarización. La financiarización como un término que tiene que ver en la forma en cómo se han expandido los sistemas financieros en los diferentes ámbitos de la economía, particularmente la doméstica.
De manera muy breve, es un poco hablar de cómo y cómo impacta esto en términos de la ciudad. Y tiene un poquito que ver con esto que hemos denominado gentrificación y cómo se han elevado los precios no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades en el mundo. En mi experiencia académica, he sido profesor por más de 20 años en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en algunas otras universidades dentro del país y también a nivel internacional. He tenido la oportunidad de participar en algunas otras universidades. Desde el año 2016 obtuve una plaza de tiempo completo por concurso. Esto lo señalo en términos de que la universidad abre estos concursos a través de convocatorias y me he desempeñado en diferentes partes dentro de la propia UNAM. Desde hace 2 años y medio, el actual director de la Facultad de Arquitectura me invitó a formar parte de su equipo como administrativo, particularmente como secretario general. Es una responsabilidad que tiene que ver con muchos ámbitos de organización dentro de la facultad, que seguramente ya platicaré en un instante con más detalle. En el ámbito profesional he sido servidor público, también en el gobierno federal en alguna ocasión, y en temas también de consultoría para gobiernos locales, alcaldías, municipios, gobierno federal, gobierno estatal, y quizá una de las actividades más recientes fue la coordinación de un equipo que le dio seguimiento a un trabajo que comenzó el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, denominado la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que está consignada en nuestra Ley General de Asentamientos Humanos y que fue aprobada y publicada hace 3 años. Ustedes la podrán revisar en el portal de la SEDATU. He tenido oportunidad en diferentes escalas de trabajo, también en el ámbito social, en diferentes organismos, y también en términos de evaluación en varios ámbitos. Ciñéndome un poquito hacia el acta, digamos, me llamó la atención y celebro, digamos, que se hable de 2 términos importantes en la consideración de la evaluación que se está realizando, ¿no? Uno denominado sobre la probidad y el otro sobre la solvencia. Me refiero a la probidad como una especie, digamos, de sinónimo o cierta cercanía hacia el tema de cómo nos hemos desempeñado, bajo qué principios, hablando, digamos, en términos de honradez. Vengo desde luego de un seno familiar en la Ciudad de México, digamos, no necesariamente los sectores mejor acomodados dentro de la ciudad. Vivo con lo que tengo y con lo que puedo desde luego producir. Ahí están mis informes patrimoniales, cuando fui servidor público, en el puesto actual que sostengo, y no tengo más que el patrimonio que he podido desde luego acumular, hacer, incluso hasta deber, ¿no? Porque pues como muchas y muchos, la única forma de acceder a un bien inmueble a veces es a través de un crédito hipotecario, ¿no? En mi ámbito profesional siempre me rijo desde luego por principios, sobre todo desde luego institucionales, siempre buscando lo mejor en términos del marco institucional y desde luego de la ley. Tengo más de 20 años, como comentaba, dando clases, evaluando estudiantes, evaluando profesores también. Siempre he tratado de ser lo más claro en mi objetividad, hacer de un lado cualquier criterio, digamos, discrecional, independientemente de la opinión que uno pueda tener sobre alguien, la posibilidad de poder hacerlo de la manera clara y digamos, objetiva, ¿no? En términos de la solvencia, pues bueno, la posibilidad de saber resolver los problemas, ¿no? Saber atenderlos, eso me parece importante. En términos de evaluación, he tenido la oportunidad de participar en diferentes ámbitos, desde luego, insisto, uno de ellos en el ámbito de la docencia, en licenciatura y en posgrado, en diferentes comisiones de evaluación. Participo a nombre del director en comisiones de evaluación dentro del posgrado de urbanismo, de diseño industrial dentro de la UNAM. He sido miembro acreditador de organismos de las carreras de planeación y urbanismo en el país a través del AMPADE.
La AMPAD es la acreditadora nacional para programas de disciplinas del hábitat, miembro de diferentes reconocimientos, uno de los más recientes en el INAFED, del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, que otorga una vez al año un reconocimiento a las mejores prácticas municipales. En el año 2010, desde la UNAM, coordinamos un proyecto denominado Sistema de Evaluación para el Desarrollo Urbano, que está consignado en la Ley de Desarrollo Urbano y que actualmente incluso opera la otrora SEDUBI. En el gobierno federal elaboramos un sistema de evaluación para determinar el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles federales. Eso que está consignado en la Ley General de Bienes Nacionales y que nadie sabía cómo transformarlo, cómo convertirlo en un sistema, desde luego, de evaluación. Actualmente, como secretario general de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, nos toca desempeñar diferentes tareas en términos de evaluación. Quizá una de ellas importante tiene que ver con los llamados concursos de oposición abierta para que cualquier persona tenga la posibilidad de concursar, de acceder a una plaza vacante dentro de la UNAM, y para ello creamos una forma de evaluación. Creo que muchas de estas tareas han venido formando y de alguna forma participando en estos temas, ¿no? Dejaré algunas cuestiones para ver cómo veo o cómo creo que puedo participar en este proceso de selección del próximo director, directora del Instituto de Planeación Democrática. Entonces, muchas gracias. Le agradezco intervención. Le pediría, por favor, a la diputada secretaria dar cuenta de la lista de diputadas y diputados para su intervención. Con mucho gusto, diputada presidenta. De la Asociación Parlamentaria Progresista por la Transformación, el diputado Alejandro Carvajal González. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Pablo Trejo. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Manuel Talayero Pariente. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la de la voz, la diputada Olivia Garza de los Santos. Del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada Brenda Ruiz. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias, secretaria. A continuación, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Alejandro Carvajal González, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista por la Transformación. Muchas Adelante, gracias, diputado. Muchas gracias, diputada presidenta. Sea usted bienvenido, maestro Soto Alba. La intención de poder intercambiar con usted las impresiones relativas para formar parte del comité de selección es de suma importancia. He revisado su currículo y la verdad es de que sus cartas credenciales hablan por sí mismas. Tiene una amplia trayectoria y sobre todo mucha expertise en el tema del urbanismo, que es su profesión, de la cual usted egresa en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de la cual yo también soy egresado. La Facultad de Derecho es una gran universidad, nuestra casa, alma mater. Quiero citar una anécdota. En alguna ocasión salí a algún estado de la República y al registrarme en un hotel nos preguntan de dónde provenimos y yo refiero que soy de la Ciudad de México, y el comentario que hace la persona que nos registra es de la hermosa y caótica Ciudad de México, ¿no? Y cito precisamente la anécdota porque justo esa es la percepción que se tiene desafortunadamente a nivel nacional y muchas veces por las circunstancias que vivimos el día a día en nuestra hermosa y caótica Ciudad de México. Lo que se puede observar es la movilidad, el tema del agua, el tema del desarrollo inmobiliario, que es uno de los asuntos importantísimos que necesitamos atender. Y sin duda su participación en este comité va a ser de suma importancia, de ser el caso que sea electo, porque lo que nos interesa es que este urbanismo, que este desarrollo de la ciudad sea de manera integral y con una planificación y una planeación a 20 años, como lo hemos referido con los anteriores participantes, porque ese es el objeto. Nosotros vivimos aquí en la ciudad,
nuestras familias viven aquí en la ciudad, esperamos vivir mucho más aquí en este espacio. Y lo que queremos es proyectar una ciudad con una planificación a largo plazo, en donde podamos sentirnos orgullosos y el desarrollo de esta ciudad sea de manera equilibrada para efecto de que podamos garantizar el desarrollo de manera equilibrada, porque el desarrollo de una ciudad implica el beneficio de sus ciudadanos y precisamente en función de la infraestructura que pueda observar, que todos podamos tener agua potable, que todos podamos tener servicios, que podamos tener banquetas, que podamos tener vialidades dignas para efecto de poder vivir plenamente, y obviamente pues el espacio público. En específico, quiero hacerle dos preguntas, si nos las puede responder, por favor. ¿Qué opinión le merece el tema del empoderamiento por parte de la ciudadanía del espacio público? Y por otra parte, también, ¿qué opinión le merece el uso de los pozos de absorción? Uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos en la Ciudad de México es precisamente el desabasto del agua potable. Y este es un problema que debemos y tenemos que atender de manera inmediata, si no de lo contrario vamos a enfrentarnos ante una problemática que hoy en día ya de hecho la estamos viviendo. Y una de los planteamientos que se estaban haciendo de manera específica por parte de varios alcaldes y por la misma jefa de gobierno que la acompañamos en varios momentos de su campaña, fue el uso y aplicación de pozos de absorción para el reabastecimiento de los mantos acuíferos y mantos freáticos. ¿En qué consistiría si usted lo podría impulsar este proyecto, ¿no? Serían esas dos preguntas en específico. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Agradecemos su participación. A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Pablo Trejo Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Bienvenido, maestro y doctorante Enrique, egresado de nuestra máxima casa de estudios. En el asunto de probidad y solvencia no voy a hacer ningún comentario porque está debidamente comprobado que cuenta con esos requisitos. A mí más bien me interesa comentar con usted, en el contexto de la planeación estratégica de nuestra ciudad, cómo la importancia de integrar el bienestar social y la economía como ejes fundamentales del sistema de planeación en la Ciudad de México. Estos componentes no solo son indicadores del progreso, sino también pilares esenciales para garantizar una ciudad de derechos, inclusiva y equitativa. El bienestar social no se limita a la provisión de servicios básicos, abarca la calidad de vida en un sentido integral, implica garantizar acceso universal a la educación, la salud, la vivienda digna, el empleo y la seguridad social. Estos elementos deben ser considerados desde una perspectiva transversal en todos los procesos de planeación. Por otro lado, la economía juega un papel crucial en la sustentabilidad y el desarrollo de la ciudad. Es esencial promover políticas que impulsen la generación de empleos formales, reduzcan la desigualdad de ingresos y fortalezcan sectores estratégicos con la innovación, las pequeñas y medianas empresas y la transición hacia una economía verde. Ambos aspectos, bienestar social y economía, están profundamente interrelacionados y deben estar presentes tanto en el Plan General de Desarrollo como en el Programa General de Ordenamiento Territorial. El Programa General de Desarrollo debe establecer metas claras para reducir la pobreza y la desigualdad, mientras que el Programa General de Ordenamiento Territorial debe garantizar que los recursos y servicios se distribuyan equitativamente en todo el territorio de la Ciudad de México, eliminando las barreras históricas que han perpetuado la exclusión social y económica. Para ello, el comité de selección que designaremos tiene una responsabilidad crucial: elegir a la persona que no solo cumpla con los requisitos legales, sino que también tenga una visión estratégica y un compromiso ético con estos objetivos. Por eso le haré dos preguntas, maestro. Como integrante del comité de selección, ¿cómo garantizaría que los candidatos en la terna
para dirigir el instituto posean una visión integral del bienestar social y la economía como ejes estratégicos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial. Y la segunda pregunta sería, dado el compromiso del sistema de planeación con la equidad, ¿qué criterios priorizaría para evaluar si los aspirantes al instituto, a dirigir el instituto, tienen la capacidad de promover políticas públicas que reduzcan las desigualdades y fortalezcan el bienestar social en toda la ciudad? Nuestra responsabilidad como miembros de las Comisiones Unidas y en este proceso para designar el comité, pues es que se cumplan con esto y que tengamos al mejor perfil y a la persona mejor preparada para la dirección del Instituto de Planeación Democrática y Participativa. Por eso le hago esas preguntas. Por sus respuestas, muchas gracias, maestro. Gracias, diputado. Ahora le daremos la palabra al diputado Manuel Talayero Pariente, integrante, hasta por 5 minutos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, le doy la bienvenida, maestro Enrique Soto. Da gusto que como parte de la Facultad de Arquitectura se interese en participar en este proceso tan relevante para todas las personas que habitamos en esta Ciudad de México. Pude leer su semblanza curricular y resulta interesante su experiencia en materia de desarrollo urbano, ya lo comentaba usted, sobre todo en la construcción de instrumentos de planeación a nivel municipal y regional, además de haber trabajado en el gobierno federal. Como integrante del Partido Verde, debo externarle que uno de los temas que nos preocupa como institución política y ciudadana es el relacionado con los asentamientos humanos irregulares, que se concentran principalmente en el suelo de conservación de esta ciudad. Y bueno, por otra parte también comenta en su currícula que es docente de tiempo completo, por lo que, como ya lo mencioné, es necesario el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre el sector privado, público y la academia. Y le quiero hacer en este sentido 3 preguntas muy puntuales. La primera, ¿qué acciones considera que deben implementarse para lograr esa coordinación que ayude en la elaboración de los instrumentos de planeación de la Ciudad de México, los cuales deberán ser ejecutados por la nueva titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva? Segundo, ¿cómo se debe de abordar desde su experiencia el proceso de regularizar los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación que garantice a todas y a todos el derecho de una vivienda digna? Y tercero, ¿qué tipo de mecanismos de captación de agua de lluvia deben también de ejecutarse en su planteamiento los instrumentos de planeación en la Ciudad de México, así como los de generación de energía limpia, el de recolección de residuos sólidos y la implementación en la economía circular? Es cuanto, presidenta, y muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias, diputado. Ahora le toca el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, a la diputada Olivia Garza de los Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con la venia de la presidencia, compañeros, compañeras diputadas, el Grupo del Partido Acción Nacional le da la bienvenida, maestro Enrique Soto Álvarez, sea usted bienvenido. La planeación de la ciudad es un gran pendiente que tenemos y hoy es de suma relevancia para los capitalinos porque estamos buscando justamente una planeación de la ciudad a los siguientes 15 y 20 años. De ahí la relevancia. Por lo cual le pregunto, ¿cuál es su visión para el Instituto de Planeación y Prospectiva en los próximos 5 años? ¿Cómo evalúa el actual panorama del sector en el que opera el instituto? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades? También me gustaría que nos dijera qué metodología de planeación considera más efectiva para el trabajo que realiza el instituto, que nos hable de su experiencia previa en los temas de planeación y cuáles, en su opinión, son los mayores logros en este ámbito
y qué opinión le merece la gentrificación. Es cuanto de mi parte, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. En este momento, la última participación le corresponde hasta por 5 minutos a la diputada Brenda Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Maestro Soto, sea usted bienvenido a la Casa del Pueblo. Es un honor tener perfiles tan distinguidos y tan destacados en sus rubros como es el suyo. Desde su publicación en 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de sus habitantes a la ciudad, un derecho de tercera generación que ha tomado fuerza en el marco legal internacional como un cuestionamiento directo a la expoliación y las inercias mercantilistas que han marcado el desarrollo de las grandes ciudades en la fase del capitalismo neoliberal. Con esta decisión, el constituyente puso a nuestra legislación a la vanguardia frente a la tarea de hacer converger el crecimiento acelerado de la metrópoli con el disfrute justo, democrático y equitativo de la misma. Sin embargo, en nuestra ciudad el ejercicio de este derecho, destinado a asegurar la función social que en nuestra ciudad y la justicia territorial, ha sido limitado por las brechas de desigualdad que persisten en la capital. Basta recordar que en materia de servicios públicos, 3 de cada 10 manzanas de la urbe no tienen alumbrado público en todas sus vialidades. Apenas poco más de la mitad cuenta con banquetas en todas sus calles y solo 48% tiene árboles. En la tarea de combatir y mitigar la desigualdad que limita los derechos de las personas que viven en la Ciudad de México, el Instituto de Planeación tiene un papel muy importante, pues es la entidad responsable de asegurar que las alcaldías integren en sus instrumentos de política medidas de inclusión que garanticen a la población el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Considerando la responsabilidad que el comité tiene para elegir a la persona responsable de hacer frente a estas problemáticas, le solicito las siguientes preguntas. Primero, al margen de la trayectoria académica de las y los candidatos que llegase a evaluar, ¿qué cualidades y experiencias consideraría relevantes para garantizar el conocimiento territorial y sensibilidad política y social que se requiere para hacer frente a estas problemáticas desde el Instituto de Planeación del Desarrollo y Prospectiva de la Ciudad de México? Y 2, por otro lado, considerando los fuertes intereses económicos que se benefician de las brechas de desigualdad territorial que existen en la Ciudad de México y reconocimiento de su capacidad de presión e injerencia en la operación de instituciones públicas, ¿qué criterios considerará estratégicos para garantizar la independencia e integridad de las personas aspirantes a ser titulares de este instituto? Muchas gracias, maestro. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. A continuación, nuevamente le daremos el uso de la palabra al maestro Enrique Soto Alba para su mensaje final hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Muy bien, bueno, muchas gracias. Sin duda, todos los cuestionamientos muy complejos, desde luego en 10 minutos hablar de ellos, ojalá fuera desde luego tan sencillo, ¿verdad? Qué bueno que no vine a proponerme como para la dirección del instituto, porque el papel es bastante complejo. La ciudad finalmente es historia y hay procesos ahí que desde luego son difíciles de revertir en unos cuantos años, y en ese sentido lo señalaba muy bien la diputada Olivia al decir que la planeación territorial ha sido un tema ajeno a la agenda pública desde hace muchos años, ¿verdad? Se dejó hacia la decisión, vamos a llamarlo así, de los sectores, digamos, que buscaban un beneficio económico. Esto no es un tema solamente de la Ciudad de México, en muchas ciudades en el país y desde luego en el mundo. Quizá esta etapa denominada neoliberalismo causó muchos estragos al momento de retirar la acción del Estado y dejar o pensar que el mercado nos iba a solucionar muchos de nuestros problemas, y a muchos años vemos que desde luego no es así. Y ahora estamos en
en la disyuntiva de saber, bueno, si no es el neoliberalismo, entonces ¿qué es? ¿Cómo construir ese nuevo modelo? Me voy a permitir ir armando, desde luego de manera muy breve, algunos de estos cuestionamientos alrededor de, sin duda, qué opinión se merece el tema de empoderar a la ciudadanía. Aquí lo vemos en este ejercicio de manera muy importante. Cualquier contrapeso en la toma de decisiones, entender, digamos, que cualquier autoridad está sujeta a la supervisión, está sujeta a la rendición de cuentas, porque maneja recursos que no son suyos y que nos pertenecen a todas y todos. De tal manera que empoderar, digamos, a la ciudadanía siempre va a ser positivo en la medida que va a generar contrapesos a esas decisiones. Sin duda lo que tenemos que hacer es no solamente empoderarla en términos de la revisión de cuentas, sino empoderarla en términos de conocimiento, saber qué tiene que pedirle a la autoridad y cómo, desde luego, evaluar. Sobre los pozos de absorción, y aquí sí lo voy a ir ligando, desde luego, con algunos temas que sin duda uno de los grandes desafíos, por ahí había la pregunta de cuáles son los desafíos de la Ciudad de México, sin duda uno de ellos tiene que ver el tema del agua. 3 de cada 7 litros que consumimos en la ciudad provienen del mismo Valle de México, de esa agua que fue en algún momento, digamos, de la historia del Valle de México, puesta ahí 100, 200, ahora cada vez más profundo, cada vez vamos más profundo a sacar esta agua. Recordar que solamente tenemos en la Ciudad de México 3 zonas que capturan agua, no todas, no en todo el Valle de México dejar una superficie libre para que el agua caiga y se vaya hacia el subsuelo va a funcionar, porque recordemos que por eso era un lago, porque el agua no se iba al subsuelo. Sin embargo, sí hay zonas que sí lo hacen y evidentemente ahí es muy importante cómo las zonas altas, la montaña, las zonas de alcaldías hacia el sur, esas zonas que desde luego todavía se puede y se debería de conservar, estas zonas que ahora es suelo ejidal, suelo comunal, que hay que ver cómo hacer para poder desde luego conservarlas. Pero sin duda el agua es uno de los grandes desafíos de la Ciudad de México. ¿Cómo garantizar que los candidatos posean una visión estratégica? ¿Qué criterios deberán de formar parte de ellos, evaluarlos? Bueno, yo me permito rápidamente señalar, la primera pregunta sería, ¿qué queremos de quien vaya a dirigir el instituto? Y esto va a estar en función, en primera instancia, de lo que marca la propia legislación. O sea, ahí está muy claro la Constitución, ¿no? Artículo 15, la Ley de Planeación de la Ciudad de México, ¿qué le toca a la ciudad, qué le toca al Instituto de Planeación Democrática? Ahí hay una distribución de tareas, que el desarrollo urbano no queda solamente en el instituto, es un tema desde luego complejo, no complicado, complejo, en el que tienen que ver muchos actores, y tiene que ver con la Secretaría de Movilidad, y tiene que ver ahora con la de Vivienda, y tiene que ver con, desde luego, desarrollo urbano. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le toca hacer? Establecer los atributos requeridos en función de los conocimientos, habilidades y actitudes. Creo que son 3 aspectos importantes para entender, empezar a evaluar a quien considere que puede y que deba dirigir el instituto. Conocimientos en términos de qué significa el desarrollo urbano, qué significa el tema, desde luego, normativo, en términos de habilidades particularmente de negociación y de acuerdos. La ciudad finalmente es conflicto, somos muchos los que estamos en esta ciudad compartiendo la calle, el espacio público, el parque, la vivienda, la unidad habitacional, el condominio, y hay que entender que el conflicto es parte del proceso urbano. No se trata hay que enfrentarlo, se trata de buscar consensos, pero también muy importante, me parece relevante que el perfil que vaya a ser es no buscar solamente los consensos en favor de unos, sino también reconocer las diferencias. No todos los conflictos pueden tener soluciones, no todos los conflictos pueden tener soluciones hoy, al corto plazo. Algunos son, los resultados o las soluciones pueden ser al mediano, largo plazo, y creo que es parte, digamos, del reconocimiento. Lo que no puede suceder en cualquier tipo de reconocimiento del conflicto es pensar que se va a eliminar a la otra parte, o a las otras partes, a quien no está de acuerdo con nosotras, con nosotros.
El conflicto ahora debe tomar nuevas formas, digamos, en el sentido de decir cuál es la mejor solución posible y reconocer que ahí hay alguien que no está de acuerdo y ver cómo se puede incorporar en el futuro, pero no, la solución no es eliminar, no es exterminar la otra parte, porque eso lleva a medidas extremas radicales. Y eso significa tener mucha tolerancia, porque eso significa tener un compromiso social y ético, como bien comentaba el diputado Pablo. Particularmente, se habla mucho de crear oportunidades para todos, yo diría que sí, pero particularmente con los que menos tienen. O sea, ahí hay un compromiso importante de la ciudad, hay un compromiso histórico finalmente la inversión pública ha estado muy concentrada en algunas partes de la ciudad, ¿no? Eso está muy bien documentado, y es muy importante que esa inversión pública, que quienes generan esa riqueza no se la queden, sino que también puedan compartirla hacia el resto de la Ciudad de México. No es un tema desde luego sencillo, pero tiene que haber un compromiso de quien busque dirigir este instituto. Tener un conocimiento profundo del sistema normativo del ordenamiento territorial en la Ciudad de México, tener los conocimientos técnicos en materia, desde luego, de infraestructura, sostenibilidad, áreas verdes, derechos humanos, inclusión social, vivienda, financiamiento, movilidad, etcétera, etcétera. Capacidad para transmitir de manera clara aspectos técnicos ante toda la ciudadanía. Y quienes han tenido la oportunidad de participar, desde luego muchos de ustedes, incluso quienes han sido alcaldes, alcaldesas, hablar con vecinos, con vecinas, con empresarios, con el sector social, con ejidatarios, con comuneros, toda esa enorme complejidad, saber transmitir. El urbanismo, lamentablemente, hay que decirlo, quienes hemos estado en estos temas, a veces hemos construido un lenguaje que no se entiende, ¿no? Es muy importante ponerse en el lugar también de todas y todos que no están obligados a saber qué es un uso de suelo, qué es un cambio de uso de suelo, qué es un SAC, qué es un sistema de transferencia de potencialidad, instrumentos muy complejos que están en nuestra propia legislación. Capacidad de diálogo, ya lo comentaba, y desde luego la tolerancia. Entonces, yo digo, determinar el perfil de acuerdo a la legislación, establecer los atributos que se van a evaluar, jerarquizarlos, no todo, si todo es importante, entonces nada es importante. Hay que saber qué es más importante con respecto a qué es lo que queremos de ese perfil. Verificar la información, que sea veraz, o sea, que sea verdad. Ajustar ese modelo, ajustarlo si es que hay hay que hacerlo, y desde luego evaluar los resultados. No todo es medible, hay aspectos cualitativos y cuantitativos, y todo se tiene que poner a consideración. ¿Cuáles son, ya un poco comentamos sobre los retos, las oportunidades? Sin duda, ¿cuáles son los grandes logros de la ciudad? Yo diría básicamente, desde luego, construir una ciudad de derechos para todos. Lo que nos falta ahora entre los grandes retos es también considerar las obligaciones. La ciudad se construye de manera colectiva, todos a través de nuestros impuestos, de las obras, de la infraestructura. Solamente que algunos cuantos se aprovechan más, se quedan algunos beneficios, y hay algunos que no. Esa fue una discusión que se dio cuando la Constitución, en la que se construyó recordemos el denominado captura de plusvalías, que no se logró entender o no logramos transmitir la importancia de eso. Y básicamente lo que queríamos decir era que la ciudad se construye de manera colectiva, pero esos beneficios, esas ganancias, tienen que distribuirse entre todos, insisto, particularmente a quienes menos tienen. Y finalmente, bueno, hay muchos cuestionamientos ahí, desde luego. La gentrificación. Hay que entender que la ciudad tiene vínculos, desde luego, globales, regionales, globales, en el que no solamente están comprando vivienda en la Ciudad de México quienes vivimos en la ciudad o quienes están formando nuevos hogares, familias jóvenes, estudiantes, egresados, recién egresados, sino que el mundo financiero de alguna forma ha logrado que entidades externas a la ciudad o al país accedan a suelo en cualquier ciudad del mundo, no solamente en la Ciudad de México, en cualquier ciudad. Ahora alguien en cualquier otra parte del mundo tiene la posibilidad de comprar un departamento, una vivienda, que gane en euros, que gane en dólares, y que compite contra alguien que gana en pesos con los ingresos de la Ciudad de México. Y a eso me refiero un poco con que hay que entender que la economía la ciudad está en medio de un sistema muy complejo, regional, pero también global.
Y si hablamos de los grandes retos de la Ciudad de México, no van a estar solamente en los instrumentos de planeación o los cambios de uso de suelo, van a estar en entender esa complejidad y sentar a las diferentes partes de la Secretaría de Economía, la movilidad, incluso a nivel federal, para saber cómo generar acciones para poder revertir ese tipo de, digamos, de procesos que no solamente tienen que ver con la cuestión local. Hay sin duda muchos temas ahí alrededor, bueno, que ojalá si no llegáramos a participar del proceso, sin duda seguiremos estando a sus órdenes para seguir aportando lo que podamos, ¿verdad?, desde nuestro ámbito. Muchas gracias. Pues maestro Enrique Soto Alba, agradecemos profundamente su participación en este proceso de entrevistas y el tiempo que nos ha dedicado para compartir sus ideas, propuestas y reflexiones. Su intervención nos ha permitido conocer a fondo su perspectiva y su compromiso con los principios de planeación democrática y prospectiva en nuestra ciudad. Reconocemos la relevancia de su experiencia profesional y académica y sabemos que su visión puede aportar significativamente al fortalecimiento de este proceso tan importante. El comité de selección desempeñará un papel determinante en garantizar que la persona titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva sea seleccionado con los más altos estándares de transparencia, objetividad y capacidad técnica, y su disposición a colaborar en este reto habla de su compromiso con nuestra ciudad. Le deseamos el mayor de los éxitos en las siguientes etapas de este proceso. Sin duda, su participación es una muestra de profesionalismo y responsabilidad hacia los retos que enfrenta nuestra ciudad. Le reiteramos nuestro agradecimiento y le deseamos un excelente día. Les pido a todas y a todos los diputados permanecer en este salón a fin de irnos a la cuarta entrevista y nuevamente agradecerle su participación. Muchas gracias, maestro Enrique Soto Alba. Sí, ¿nos permite la fotografía, por favor? Así permanecemos para tomar la fotografía oficial.